11:14 de la mañana. El precandidato presidencial David Luna escribió una carta que está teniendo un revuelo importante. En la carta invita a despejarse de las vanidades y a conseguir un consenso auténtico y sin hipocresías para alcanzar una única candidatura por parte de la oposición en Colombia. Dice: las disputas personales nos aleja de lo esencial. Es una de las frases por las que arranca este documento y esta carta que ha presentado el precandidato después de lo que vivimos ayer con el senador Miguel Uribe. Precandidato Luna, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Juan Camilo, buenos días. En efecto, los últimos días han sido dramáticos. Mataron la esperanza de una generación de crecer sin la violencia que tuvimos que vivir políticamente hace 30 años. Y esto se refleja en las miles de madres que tienen que enterrar a sus hijos diariamente como líderes sociales, líderes ambientales o ciudadanos. Así que toda mi solidaridad con la familia del doctor Miguel Uribe, y como lo solicitaba su esposa, por favor, verdad y justicia prontamente, porque esto ayuda a sanar las heridas. Sí. Doctor Luna, ¿usted por qué, digamos, cómo lee el momento del país y por qué con urgencia llama a la unión? Pero también, ¿usted qué tan posible ve en la realidad que la carta se acoja? Pues mire, Juan Camilo, lo primero es que no podemos renunciar a hablar, no podemos renunciar a construir consensos. Este atentado ha aumentado los niveles de odio a tal punto que muchos amenazan a otros que piensan distintos con que los van a matar. Y no podemos seguir en esta intolerancia. Por eso yo le he escrito una carta a quienes hoy son candidatos presidenciales, quienes han en el pasado y en el presente representado una oposición seria, sensata, constructiva, que nos pongamos de acuerdo y escojamos un único candidato, iniciando en una primaria de la oposición, y después quienes estén en los primeros lugares puedan ir a la consulta de marzo. Yo creo que esto es posible, porque es la mejor forma de ponernos de acuerdo en unos mínimos como es el de defender la Constitución del 91, enfrentar al narcotráfico y a los violentos y lograr algo tan importante como es pedirle a los ciudadanos que le pidan también a sus dirigentes amigos, pues que vean la unidad como una posibilidad. A esto hay que apostarle. Yo creo que hay que instalar próximamente una mesa de unidad. Puede haber unos compromisarios y establecer unas reglas de juego simples, sencillas, fáciles. Si yo soy el elegido, estoy listo para gobernar un país que necesita menos promesas y más acción. Pero si no, estoy listo a cargarle la maleta con mucha humildad a quien sea el elegido. O sea, usted dice, si tengo que sacrificar mi candidatura, lo hago. Por supuesto. Es que yo creo que este país está atravesando un momento crítico y dramático que no permite cálculos personales y que no permite egos. Yo digo, compitamos en una encuesta en el mes de octubre o en el mes de diciembre. Las 3 o 4 personas de los muchos que hay que obtengan los mejores resultados en esa encuesta, que vayan a la consulta del mes de marzo. Y ahí vamos reduciendo y vamos sabiendo quién tiene capacidades. Yo creo ser hoy la persona que tiene mejores propuestas para resolverle los problemas a los ciudadanos. Pero si los ciudadanos creen que es mejor otra persona, pues entonces, ¿para qué pedaleamos en una bicicleta estática? A esto hay que meterle la lectura de lo que está viviendo el país. Es que asesinaron a un candidato presidencial de 39 años, con un hijo de 4, y todos los días matan un líder social, matan un líder ambiental. Unos los matan porque piensan distinto, pero otros los matan los traquetos, los
narcos, que son los que están interesados en desestabilizar el país. Y tristemente el gobierno no está persiguiendo a esos delincuentes. Entonces, la seguridad y la paz debe ser una propuesta inicial y fundamental. Sí, déjeme interpretar esta carta de dos modos. Y no sé si usted me va a corregir, y por supuesto que lo haga y adelante. Precandidato Luna, esta carta nace de una preocupación, la preocupación de que la oposición está dividida. ¿Y usted cómo ve el 2026 si lo que usted propone en la carta no se ejecuta? Es decir, si la oposición no se va con un único candidato. Esta carta nace en efecto de una coyuntura donde estamos viviendo que asesinan un candidato presidencial que ejercía oposición. Dos, que hay varios candidatos que ejercemos oposición seria, respetuosa, pero firme. Tres, que al haber tantas voces, pues hay que ir logrando decidir cuáles son las tres o las cuatro que mejor pueden encarnar un proyecto que la ciudadanía quiera y que la ciudadanía promueva. Y conecto con su segunda pregunta. Al 26, a la primera gran elección, que es la elección del mes de marzo, que es la elección donde se elige el Congreso, ojalá lleguemos, quienes ejercemos la oposición democrática, con uno, dos candidatos que compitan entre sí. Esto no es contra el gobierno y contra sus candidatos. Esto es contra quienes representamos una forma de pensar distinto a lo que representa hoy, pues quien lidera el país. Sí. Doctor Luna, gracias. No, Juan Camilo, gracias a usted por esta invitación. Voy a saludar, escuchamos todas las voces, por supuesto, aquí en Noticias Caracol en vivo. Al precandidato presidencial Camilo Romero. Doctor Romero, buenos días. Bueno, hola, muy buenos días. Un cordial saludo a ti y a toda la audiencia. Obviamente esta carta no le aplica a usted, eso lo sabemos, pero sí una pregunta válida, precandidato, y es ¿cómo nos unimos como país en torno a los valores que todos compartimos como nación? Es decir, doctor Romero, yo he tenido decenas de charlas desde ayer con precandidatos, con analistas. Acá nos une una cosa, por ejemplo, sabemos que los grupos armados ilegales hay que combatirlos. Hay que derrotarlos, ya sea por la vía de militar o este gobierno ha planteado la vía del diálogo. Muchos dicen no ha funcionado mucho, pero lo único cierto es que el flagelo de los grupos armados hay que acabarlos. Todos proponen distintos modos, pero eso es algo que nos une. Juan Camilo, sí, yo he tenido unas reflexiones que quiero compartir. La primera es cómo lograr propósitos comunes en nuestro país. Y vaya complejidad, porque en todo están las posturas y las distintas miradas ideológicas, pero también los intereses y sobre todo económicos. Sí. Digamos, en un país podríamos definir que un propósito común debería ser la educación para todos y todas, pero cuando se vuelve un negocio y empieza allí una disputa, cuando la salud, que debería ser algo que nos ponga de acuerdo a todos y todas, que tengamos salud, que tengamos posibilidades de citas médicas, que tengamos esto resuelto, un sistema fortalecido de salud, lo que tenemos son una disputa de intereses y finalmente de negocios de billones de pesos allí metidos que trastocan los propósitos comunes. Entonces, la primera reflexión es que estos que deberían ser propósitos comunes están mediados por unos intereses, en el caso de muchas personas, por supuesto, legítimos, y en otras de intereses netamente económicos que vuelven los derechos negocios. Y allí se rompe entonces la posibilidad de unos propósitos comunes. ¿Qué nos puede juntar a los colombianos y colombianas? No nos juntó el propósito superior de la paz, que es básico para tener una sociedad democrática. La violencia es la antítesis de la democracia. Nos la jugamos por la paz y cuando tú tienes de pronto una posibilidad de una charla en el exterior te preguntan, oye, ¿es verdad que en Colombia se le preguntó a la ciudadanía si quería la paz
en un plebiscito y la gente votó mayoritariamente que no. Digamos, es una reflexión, ¿no?, que queda allí. Es decir, la violencia metida casi como un ADN de los colombianos y colombianas. Es muy complejo. Mi conclusión después de todo esto, además de la anécdota que resulta cierto de que nos juntamos es alrededor de la selección colombiana de fútbol. No he encontrado otro propósito superior y no es, digamos, por gracia decirlo, es que no he visto que nos junte más a los colombianos y colombianas. Yo diría que el propósito hoy entonces es intentar que el procomún, el propósito común de los colombianos y colombianas sea la democracia. Y esto significa entonces comprender que no puede ser un país democrático un país con estos niveles de violencia, que no puede considerarse un país democrático un país con estos niveles de desigualdad que tenemos en nuestro país. Y que entonces el propósito común debería ser la democracia, entendiendo que hay diversos intereses, diversas posturas políticas, ideológicas, que sea lo que nos junte para resolver los problemas en democracia. Es decir, fortalecer la democracia como propósito común creo que es la clave, no matarnos por pensar distinto. Esto que es ya una parte constitutiva de nuestra historia, la violencia transversal a la vida de los colombianos y colombianas, es muy fuerte, es muy doloroso. Entonces, ¿dónde creo debe estar el éxito? En no bajar los argumentos, en no bajar las ideas, en no bajar cada quien desde su lugar los intereses que representan, porque no es simplemente un enunciado de cómo no nos vamos a juntar en algo en Colombia, cuando tiene este país esta diversidad tan grande, pero que esa diversidad no sea, digamos, la base o la responsable para terminar matándose unos a otros. Yo creo que es allí donde podemos encontrar el propósito común, es decir, que haya oposición, que haya posturas de gobierno, que haya posturas en la vieja política de izquierda y derecha, de centro, lateral. Nosotros tenemos una mirada más de futuro, para adelante, pero que finalmente entendamos que esto es en democracia. O sea, que el propósito común que creo debe buscar Colombia es el de la democracia. Puedo responderlo hoy, Juan Camilo, después de muchos años de pensarnos cuál puede ser ese propósito común. No fue la paz, no fue la salud, no fue la educación. ¿Qué puede ser? Yo creo que el esfuerzo debe estar encaminado necesariamente a la democracia, que no implica bajar los argumentos, bajar el peso de las ideas, sino al contrario, enarbolarlas, pero teniendo una claridad. No nos matamos. Pero es posible expresar los argumentos de otra manera siendo la misma idea, ¿no, doctor Romero? Es que aquí entramos en un terreno complicado, me refiero a lo siguiente. Cuando en medio de expresar esos argumentos y esos desacuerdos, doctor Romero, empiezan a adjetivizar al contrario, a catalogarlo de miles de cosas, como lo hacen, por ejemplo, frases en las redes sociales. Es ahí donde el terreno entra en un poquito incendiario, ¿no? Sin duda alguna, estamos en un nivel bastante complejo, bastante fuerte. En términos particulares me ocurrió cuando pasó el atentado de Miguel Uribe el sábado 7 de junio, recuerdo. Una semana después se da una iniciativa que fue una marcha catalogada como Marcha del Silencio. Y propuse que ese momento de dolor, ese momento tan fuerte para el país, pero Miguel todavía dando su batalla por la vida, debía juntarnos a todos los sectores políticos. Y que esa marcha debía ser de todo el país. Y que esa marcha no podía tener un distingo, sino que tenía un propósito común y es el rechazo a la violencia en la política y en la vida cotidiana de los colombianos y colombianas. Lo que recibí, Juan Camilo, a través de redes sociales, fue oferta hasta de plomo si me aparecía en la marcha. Digamos, esos son los niveles a los que se ha llegado con una propuesta y un momento del país que uno diría nos debe alcanzar para la sensatez de no seguir ahondando en ese camino nefasto, en este círculo vicioso de la violencia de nuestro país. Y entonces hacemos propuestas para decir, a ver, hagamos un alto en el camino, que el propósito común al menos sea la vida, que independientemente de las posturas políticas e ideológicas podamos cuidar la vida. Y eso resulta en que estarán listos a echarnos plomo si nos aparecemos en las marchas, que fue la expresión más alta, y de ahí para abajo todas, ¿no? Todos los insultos posibles. Uno dice, no es viable un país con estos niveles de violencia, de verdad, Juan Camilo. Entonces, claro que hay responsabilidades que todos debemos asumir en lo público y en lo político, sí, pero hay realidades también de lo que ha sido la historia de nuestro país, que no puede dejarse a un lado. Entonces, en un momento tan delicado y tan duro como ha sido el asesinato de un candidato presidencial como Miguel Uribe, escuchar unas palabras de un expresidente como Álvaro Uribe en el Congreso de la República, negando el magnicidio de la Unión Patriótica,
pues que ya está en toda la normatividad vigente reconocido como un magnicidio, digamos, y un genocidio, pues, de la UP, más de 5.700 personas asesinadas en este país, y negar esa realidad que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce, le pide al Estado colombiano que pida perdón a las víctimas. Yo creo que eso no nos ayuda en absolutamente nada. Lo que quiero decir es que la sensatez y el peso de los argumentos y las ideas, como tú dices, pueden tener un tono y un nivel que debe ser el de los argumentos, pero no Sí. se pueden dejar a un lado. Esos deben permanecer. ¿Dónde deben estar? En el marco de la democracia. Es allí donde tenemos que movernos. Doctor Romero, gracias. A ti, Juan Camilo, un abrazo pues al pueblo colombiano en un momento complejo, difícil, y esa reflexión que quiero dejarle al país, que el único camino posible es una democracia, y para tener democracia significa bajar estos niveles de violencia y por supuesto estos niveles de desigualdad que han construido viejos gobiernos en nuestro país. Un abrazo. Perspectivas, opiniones, las voces de los precandidatos a este momento que está viviendo el país. Alejandro Gaviria, buenos días. Juan Camilo, a usted y a todos quienes nos ven hoy. ¿Cómo evitamos la polarización? ¿Cómo nos salimos de esto, doctor Gaviria, en un momento que lo necesita el país? Juan Camilo, yo quisiera como diferenciar dos temas que me parecen importantes, que tienen que ver con la violencia política. El uno es una responsabilidad primaria del Estado colombiano. Lo que yo esperaría en los próximos días, que se está haciendo quizás demasiado tarde, es que el Ministerio del Interior y quizás el Ministerio de Defensa le presenten al país un mapa de los riesgos electorales, una geografía de dónde están los puntos más complejos de violencia política, de cómo se va a evitar que los grupos armados o organizados no coaccionen los votantes y evitar a toda costa que esto se siga repitiendo. La noche anterior ya nos dimos cuenta que un congresista sufrió en el departamento del Huila un atentado. Aquí hay un primer tema y es que el Estado tiene que garantizar la seguridad de todos los candidatos, no solamente a la presidencia, sino al Senado y a la Cámara. Y para eso se necesita una estrategia. Y esa estrategia tiene que estar basada en un diagnóstico y tenemos que empezar por ahí. En lo segundo, yo diría lo siguiente, un acuerdo de mínimos, Juan Camilo. Le voy a meter la cucharada ahí. de- Sí, le voy a meter sí. la cucharada en lo primero, doctor Gaviria, qué pena. Adelante, Juan Camilo. Es que el gobierno contraargumenta y dicen, son 70 candidatos, son 70 precandidatos. ¿Qué propone usted, doctor Gaviria, para tanto precandidato que hay, poderle garantizar esa seguridad personal? Es complejo desde la Unidad Nacional de Protección. Yo he tomado una decisión, Juan Camilo, personal en este tema. Por eso no estoy en la ANDI y es antes de no tener un mecanismo claro de cómo se van a depurar esos candidatos, salirse un poquito de esta especie de feria de vanidades que está existiendo. Pero en todo caso, Juan Camilo, tenemos que aceptar que si metemos en esta necesidad de protección, no solamente los candidatos presidenciales, sino los candidatos al Congreso, va a haber muchos. Y quizás lo que se tiene que hacer, por eso estoy diciendo, tiene que haber una capacidad de análisis y un diagnóstico, cuáles son los lugares más vulnerables. Debe existir una lista de recomendaciones personales, debe tomarse este tema en serio y eso no lo he visto. Días después del atentado a Miguel Uribe, trágico, atroz, devastador, hubo una reunión en el Ministerio del Interior, eso no quedó en nada. Y yo estoy esperando ese diagnóstico, yo estoy esperando ese pronunciamiento, yo estoy esperando por lo menos unas palabras que digan, hay una voluntad del Estado fundamental para proteger nuestra democracia, de garantizar no solamente la seguridad de los candidatos, sino también que los votantes puedan ejercer su derecho a elegir de manera clara y sin presiones. Doctor Gaviria, me iba a hablar del segundo punto que quería tocar. Sí, el segundo punto, y es como el acuerdo de mínimos. Yo diría dos cosas, Juan Camilo. El primero es un compromiso de todos con garantizar una transición pacífica del poder. Yo creo que la democracia, Juan Camilo, está basada en algo que me gusta decir de esta manera, una disponibilidad a perder. Yo compito, acepto las reglas de juego y si pierdo, oportunamente concedo y acepto los resultados. ¿Por qué digo esto? Porque parece obvio, pero no lo es tanto. El mismo presidente Gustavo Petro ha puesto en cuestión la legitimidad de la registraduría de nuestras instituciones electorales.
Yo voy ahora a la entrevista con Camilo Romero y él decía, nos debemos poner de acuerdo en la democracia al menos. Pero para que eso no quede en palabras vacías, para que eso no quede en declaraciones retóricas que no llevan a nada, yo si fuera un integrante del pacto histórico, le estaría diciendo, respetemos la democracia y le pido al presidente que respete las instituciones electorales y que no contribuya a exacerbar la desconfianza en lo que va a pasar en el 2026. Ese es un primer punto. Garantizar una transición pacífica en la próxima elección. El segundo es no enloquecer la república, la paz política, moderar todos el lenguaje, si se quiere, respetarnos los unos a los otros. Se ha dicho muchas veces, mucho más difícil de practicar. Claro. ¿Usted cree que el país está en ese punto de inflexión donde nos quedan dos caminos? Ese camino del no retorno hacia una posible violencia desenfrenada, o el camino donde tal vez el país pueda optar por uno que nos dice la historia. Muy interesante, doctor Gaviria, que lo repasaban esta mañana. La Asamblea Constituyente del 91, un acuerdo nacional que nos logró poner de acuerdo y, pues, por supuesto, fue una pequeña victoria en medio de unos años dificilísimos. Terrible, Juan Camilo, y fue algo loable en su momento. Un ejemplo para el mundo, si se quiere, porque fue una respuesta democrática a un desafío a la democracia. Colombia decidió como sociedad, no solamente sus fuerzas políticas, sino todos, apostarle a la democracia en un momento cuando la misma democracia estaba amenazada. Y eso es un ejemplo, y un ejemplo que todos deberíamos practicar ahora. Pero vuelvo a la encrucijada, la disyuntiva que plantea Juan Camilo. Yo creo que este año es un año de definiciones. Si nosotros entramos en una espiral violento, y la violencia política se convierte en la norma, eso puede marcar un derrotero distinto para nuestro país hacia adelante. Entonces sí, estoy de acuerdo que hay mucho en juego y que como hay mucho en juego todos tenemos una responsabilidad. Pero vuelvo a la primera parte de lo que estaba diciendo, la responsabilidad primaria es del Estado. Y el Estado hoy está representado por el presidente de la República. Y tiene que haber una estrategia clara, un diagnóstico preciso de cómo evitar la violencia política por los grupos armados organizados en esta coyuntura, en este año que viene. Recordemos, Juan Camilo, que el país tuvo elecciones relativamente pacíficas en 2018 después de los acuerdos de paz e incluso en 2022 a pesar de las movilizaciones del paro nacional de 2021. En esa gran muestra de superar esta violencia, esta polarización, e ir en pro de la democracia, ¿no sería un gran paso, por ejemplo, que los precandidatos presidenciales tuvieran una reunión con el presidente Petro? Me parecería una excelente idea. Y donde se presente ese diagnóstico, donde haya, primero simbólicamente, Juan Camilo, me parece que es una buena idea, ¿no? Que de alguna manera todos podemos conversar, que el presidente, si decide llamar esa reunión, va a asumir su papel de representar la unidad nacional, como lo dice la Constitución. Me parecería que esa reunión podría transmitir un mensaje de respeto a la democracia y ahí deberían hacerse esas dos cosas. El gobierno debería presentar cuál es su estrategia para garantizar unas elecciones seguras y segundo, todos deberíamos comprometernos en un pacto de respeto a ciertas normas sociales mínimas en la retórica, en las palabras, en la forma como discutimos los temas sobre el cambio social y los grandes debates de la sociedad. Doctor Gaviria, ha sido usted muy amable, gracias. Gracias, Juan Camilo, un abrazo a todos. Seguimos escuchando más voces. Don Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a los televidentes de Caracol y a ustedes ahí en el centro de emisión. Doctor Bolívar, antes de comenzar con el tema, ¿qué pasó en Cali? ¿En Cali ayer, no entiendes? Sí, lo escuché en medios. Ok, pues no, estuvimos hablando con las bases sobre cómo vamos a organizar el partido, sobre cómo vamos a garantizar que quienes se postulen como candidatos a la Cámara y al Senado puedan obtener esos avales, porque estamos en un partido que acaba de nacer y lo más importante es que tengamos la democracia interna que le garantice a todos participar. Sí, pero ¿hubo un tema con la seguridad?
Bueno, sí, resulta que solicitamos una camioneta porque venía del Tolima, digamos los carros que la UNP me ha puesto, pues estaban en otro lugar, no alcanzamos a trasladarlos a Cali y no nos la pudieron suministrar. Se nos fue la llamada, doctor Bolívar, pero usted nos estaba comentando una situación que me parecía relevante e importante con su seguridad en Cali. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que solicitamos el servicio de un carro en Cali porque los candidatos nos estamos desplazando por todo el país. Entendemos la dificultad de cubrir a más de 70 candidatos que se están moviendo por toda Colombia. Esto está creando una escasez de vehículos blindados, pero sin embargo, pues ese día no pude contar con ese servicio, tuve que acudir a amigos, otros candidatos, otros senadores que me prestaran el vehículo para no movilizarme por Cali en un carro que no fuera blindado. Pero ya hablamos con la UNP y se está solucionando el problema. Sé que tienen muchas dificultades para poder cubrir en todo el país a 70 candidatos. Y como lo dijo quien me antecedió en la palabra, el candidato Gaviria, es muy complicado, la verdad, si no depuramos pronto esa lista y sabemos a través de las consultas cuántos candidatos podemos llegar a más. Doctor Bolívar, mirando todo lo de ayer, estamos hoy con un tema y es cómo superar esta violencia, el tema de la polarización que vive el país, cómo unirnos. ¿Usted qué propone? Bueno, mire, yo acabo de salir de una reunión con el embajador McNamara, con quien lo va a suceder, con dos senadores, uno demócrata y otro republicano, y la queja de la oposición a mí me parece que es injusta, porque pareciera hacerle creer a los Estados Unidos que esta violencia nació con el presidente Petro. No, esta violencia lleva 77 años, desde que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Y Miguel Uribe no es el único candidato presidencial que ha sido asesinado, que han sido asesinados 6 candidatos presidenciales. Y yo le dije a los embajadores, si el gobierno hubiera tenido alguna participación o la intención de tapar este crimen, al asesino, al joven que disparó, no lo hubieran capturado vivo, como pasaba en los años 90, cuando a los asesinos de Pizarro, de Bernardo Jaramillo y otros, los asesinaban en el acto. Aquí el escolta, que es una escolta de la UNP, que es del gobierno, le dispara a la pierna, lo hieren, lo recuperan en la clínica y eso ha permitido que haya 6 capturas y que estemos muy cerca, la fiscalía esté muy cerca de dar con los autores intelectuales. O sea que aquí no hay complicidad del Estado en ese lamentable crimen. Y sí le quiero decir a la oposición que le están diciendo muchas mentiras a los Estados Unidos. Esta violencia no la pudo solucionar Uribe, no la pudo solucionar Duque, no la pudo solucionar Santos, no ha podido solucionarla el presidente Petro, y es sencillamente porque no depende en su mayoría de nosotros, sino de 300 consumidores, 300 millones de consumidores en el mundo de cocaína que están demandando una droga que aquí se produce en Colombia. Así que pueden elegir ustedes al presidente que quieran, a nosotros que somos partidarios del diálogo, a los uribistas o a la oposición que son partidarios de la guerra, a cualquiera, elíjanlo. En 4 años estamos igual, porque el consumo de cocaína, y se los dije ahorita a la delegación de los Estados Unidos, el consumo de cocaína en los Estados Unidos es el que nos da la gasolina aquí a los grupos armados para hacer la guerra. Ese es el ingreso de todos estos grupos armados, y mientras no solucionemos el problema del narcotráfico, en 4 años vamos a estar hablando de lo mismo. Ellos se sienten amenazados por el Estado porque este gobierno, como ningún otro, y hay datos históricos ya, ha decomisado 2.300 toneladas de cocaína, y eso los tiene obviamente en guerra, los tiene crispados, y por eso esa arremetida contra el Estado. Sí, es decir, el Estado también combate a esos grupos armados ilegales, es el punto, y está en contra de, por ejemplo, lo que vimos ayer de Mordisco, contra del representante Triana. Por supuesto, el punto de vista de ustedes esto es una coyuntura muy difícil de seguridad que está viviendo el país por cuenta de los grupos armados ilegales, que de hecho son las 2 grandes teorías que aquí han aparecido, ¿no? Apareció por un lado el ELN, también ha aparecido mencionando la segunda Marquetalia, todas hipótesis hasta ahora. Correcto, sí, correcto, estás en lo cierto. Esta guerra empezó hace 50 años, en 1970, cuando el presidente Richard Nixon declara la guerra al narcotráfico.
Y a pesar de miles y miles de muertos, a pesar de miles de millones de dólares invertidos, acuérdense que el Plan Colombia invirtió aquí 9.600 millones de dólares. El Estado colombiano ha invertido más de 100.000 millones de dólares en esta guerra y los resultados no se dan. Hay más cultivos, hay más consumo, hay más muertos. O sea, es un fracaso la guerra contra las drogas y sencillamente es un fracaso porque los consumidores están demandando una droga que se produce en Colombia. Mientras no solucionemos vía regulación este problema, no va a haber nada que hacer. Y les dije, ahí voy a colgar el video ahora, les dije, ¿por qué ustedes sí pudieron regular la marihuana y los estados que han regulado la marihuana en los Estados Unidos están adquiriendo buenos ingresos? La gente ha desaparecido la criminalidad en esos estados donde se reguló la marihuana. ¿Por qué no podemos regularla nosotros en Colombia, por ejemplo? Entonces, todas esas cosas hay que empezarla a discutir desde la verdad, no simplemente desde la queja y la oposición solamente a echarle la culpa a este gobierno cuando esa violencia viene desde los gobiernos que ellos asumieron y que tampoco la pudieron superar, por lo que les acabo de decir. No es culpa de ellos, no es culpa de Petro, es culpa de los consumidores en el mundo, porque eso, aquí nosotros podemos encarcelar a los cabecillas, y de hecho, cuando se hizo el acuerdo con la FARC, ahí mandaron 5 senadores al Congreso, 5 representantes, yo fui compañero de ellos, y muy bien, lo han hecho bien, se calmaron, entraron a la legalidad, ¿y qué pasó? Los lugartenientes de ellos, alias Mordisco, alias Romaño, toman el negocio. Y si no fuéramos al otro extremo, que ellos triunfaran con la tesis de que la guerra es la solución, pueden matarlos a todos. Al otro día nacen 100 bandas más porque el negocio sigue vivo y porque la demanda sigue viva. Es un problema muy, muy complejo. Claro. Ya, para finalizar, doctor Bolívar, la división desescalar el lenguaje, la polarización, ¿cómo superamos y cómo ponemos por delante los valores que a todos nos unen? Los valores que seguramente, le voy a poner un ejemplo más aterrizado, que a usted lo unen con María Fernanda Cabal. Yo creo que algo tendrán de acuerdo, ustedes dos. Y yo creo que, por ejemplo, la palabra se resume en democracia. Los dos creo que están de acuerdo en que el país tiene que tener democracia, tiene que tener oposición y que la gente puede expresar libremente sus opiniones sin necesidad de violentarnos. Correcto, correcto. Un principio de la democracia es respetar las ideas ajenas. Hoy nos sentamos, Claudia López, la señora María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, mi persona, con la delegación de los Estados Unidos, y fue un diálogo civilizado. Simplemente ellos expresan unas opiniones, yo expreso las otras, no las comparto, las controvierto dentro de la civilización, y ese es el camino. Ahora, nosotros somos líderes de este país. Nuestro lenguaje es el que induce a la gente o a acabar la polarización o a exacerbarla. Si un candidato de izquierda dice, hay que destripar a toda la izquierda, un candidato de la derecha, perdón, dice, vamos a destripar a la izquierda, y un candidato de la izquierda dice, hay que mandar a la M, perdón que no hago la expresión, a la M a la derecha, pues ahí lo que estamos diciendo es que aquí no caben las expresiones, y esa descalificación del contrario es la violencia de este país. Aquí nosotros tenemos que entender que todos podemos pensar distinto, respetarnos los pensamientos, porque qué aburrido sería que todos pensaran como Petro, imagínense, o todos pensaran como Uribe. Eso sería un país muy aburrido. Esa diferencia es la que nos hace ricos. Sencillamente es una clavecita muy chiquita, respetar lo que dice la otra persona, así no lo compartamos. Doctor Bolívar, gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Un saludo a los